Cuando nos encontramos sobre la tabla de cálculo X0 y Y1, tenemos acceso a todas las visualizaciones que se encuentran dentro del módulo. Todas las visualizaciones contienen el símbolo de información. En este ejemplo, seleccionaremos cada visualización una por una. Primero, histograma. Después, regresamos a la tabla de cálculo y de ahí lanzamos boxplot. Después, outliers o valores extraños. Después continuamos con el ECDF. Después nos vamos a la calculadora de probabilidad, la cual no utilizaremos en este módulo. Después a la transformación Box-Cox. Siguiente visualización es el Run Chart. Después la prueba de normalidad. Por último, el resumen gráfico o Graphical Summary, en donde se contienen 5 visualizaciones en uno. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente capítulo.